parte, Paz Castillo luego dice, en un prólogo a un libro de un poeta de esa generación, de la generación posterior, de Pablo Rojas Guardia, el papá del poeta Armando Rojas Guardia, dice que realmente lo que llamamos la generación del 18 y del 28, para él admite que es una misma generación en dos etapas. En todo caso, le llamemos como le llamemos, otros, Paz Castillo le llama la generación del 20, perdón, Picón Salas le llama generación del 20, a la del 28 le llama del 30, no importa, a lo que yo creo que importa aquí es que entendamos que estamos hablando de un siglo atrás, ¿verdad? Y estamos en el 2018 y muchas de esas cosas siguen presentes y sobre esto tenemos que seguir reflexionando, ¿no? La necesidad del país civil, ¿verdad? Una de las maldiciones de la Venezuela, de la historia de Venezuela, ha sido el militarismo, ¿verdad? Y lo digo así, pues sin demasiados aspavientos. Es decir, es evidente, si nosotros tuvimos un paréntesis de 4 años, del año 58 al año 98, de una república civil, democrática, y luego de eso, y antes de eso, abrumadoramente, al mando del gobierno, o han estado civiles, o han estado militares o civiles rodeados de militares, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo hoy, celebrando, conmemorando esta fecha del 18 en Córdoba y poniendo en relación ese momento con el momento venezolano, que realmente estaríamos diciendo, ese 18 de Córdoba es la Venezuela a la que se refiere Picón Salas, desde a que llega hasta el año 35 del siglo XX, que es cuando entra Venezuela al siglo XX, ¿no? Esa lucha se dio antes en Rómulo Gallegos y un grupo de amigos, Sublet, Julio Planchar, Enrique Sublet, Rosales, Horacio Rosales, Julio y Rómulo Gallegos, y un dramaturgo y poeta que en ese momento estuvo vinculado a ellos, que se llamó Salustio González Rincones, conformaron lo que se llamó el Grupo Alborada, que hicieron una revista, y esto también es interesante quizás verlo en este contexto. Este grupo, Rómulo Gallegos a la cabeza de ellos, hacen esta revista celebrando que llega Juan Vicente Gómez al poder. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede celebrar que llega Juan Vicente Gómez al poder? Bueno, porque fue una falsa ilusión en la historia de Venezuela nuevamente. Es Gómez le da un golpe de Estado a su compadre, a Cipriano Castro, y esta generación está celebrando que hay una nueva etapa en la historia de Venezuela y está ya, se llama alborada, ¿verdad? Estamos en los albores de un nuevo país. Eso fue una ilusión que duró muy poco. Luego fue una férrea dictadura que duró 27 años, ¿verdad? La historia de Venezuela está llena de ilusiones frustradas, ¿verdad? Para muchos, el año 98, 99, 2000 fue una ilusión de un nuevo país, ¿verdad? Por eso estamos en lo que estamos, porque esa ilusión fue una ilusión frustrada. Entonces tenemos que seguir luchando en ese sentido. Quizás más que, para que esto sea más una conversación, si te parece, o no sé, Víctor, si tú quieres intervenir, podemos ir tocando otros temas y irlo relacionando. ¿Aló? Ajá. Ajá. Efectivamente, hay que decir que ¿aló? No sé. Hola. Decía que efectivamente lo que estamos viviendo es resultado de una ilusión que apoyaron muchos intelectuales, incluido, porque todo hay que decirlo, uno de los fundadores de esta universidad, que fue Ernesto Maiz Vallenilla. Ese es un tema que también tiene que salir cada vez que se pueda hablar de esto, para ver si es verdad que no nos vuelve a pasar. Yo recordaba cuando leías el poema de Leoncio Martínez, claro, recordaba un poema de Áspero del año 24 de un poeta que ya era vanguardista, que es Arraiz, efectivamente un poema donde él habla de Venezuela, quiero estar allí, no recuerdo el poema, pero recordaba eso. Y efectivamente hay que decir que cuando la universidad la cierran, sin duda que ocurren cosas muy curiosas, porque un poeta que ha sido vinculado con la generación del 18 y que hoy día se le estudia de algún modo también del minicuento, que es José Antonio Ramos Sucre, se encerró, para que vean que uno tiene que resistir como estos espacios, y de algún modo cada vez que un militar cree que tiene la salida propicia para explicar cómo dirigir el país, él se encerró a estudiar porque no podía ir a la universidad y aprendió varias lenguas, entre ellos el danés, el noruego, el latín, el griego,
y realizó una obra interesantísima que constituye de algún modo la entrada, en el caso de la literatura, como han dicho muchos, de Venezuela en la modernidad literaria, con una calidad incluso internacional en ese momento, ¿no? Ramos Sucre. Pero por supuesto pasó un poco por debajo de la mesa porque era un tipo de literatura poco comprendida. Pero otra de las cosas que recordaba mientras hablaba Arturo, efectivamente el Círculo de Bellas Artes fue importante, aparece en 1912 y fue una reacción contra el modernismo y sobre todo contra la pintura que se venía haciendo muy academicista en ese momento. Pero efectivamente lo interesante para nosotros no es solamente que hubo músicos, sino que también hubo, claro, los poetas, que luego integrarían esa generación llamada el 18, que Arturo también explicó que es una denominación. José Ramón Medina llega a decir incluso que una denominación un poco uno tiene que poner como marcas para poder llevar el conocimiento más o menos de forma ordenada. Llega a decir José Ramón Medina en su libro 50 años de literatura, que después fue 70 años de literatura, que después fue 90 años de literatura, y ya no pudo llegar a 100 porque lamentablemente murió en el camino. Llega a decir, está fuera de toda discusión que con la generación de 1918 se abre un nuevo proceso en la lírica venezolana. Efectivamente, Andrés Eloy Blanco, que es otro como Leoncio Martínez, que desarrolló un filón humorístico y popular. Incluso algunos dicen que antes de que García Lorca pusiese de moda algún tipo de coplas, ya en Venezuela nuestro querido Andrés Eloy estaba haciendo un tipo de poesía que llegó a alcanzar tal popularidad que mucha gente cita poemas de Andrés Eloy Blanco pensando que son de la tradición oral. Una vez yo estaba en España, me acuerdo, viendo un programa como a la 1 de la mañana, un programa de concurso, y le preguntaron a un concursante, recordé cuando le dije eso, le preguntaron que quién era el autor de Píntame angelitos negros, y entonces la persona respondió mal y el moderador dijo, no, es Agustín Lara. ¿Por qué? Porque Agustín Lara, el compositor, le había puesto, la gente pensaba, le habían puesto música a Píntame angelitos negros y le había cantado no sé cuántos mexicanos de ese periodo, y yo, claro, no iba a llamar a esa hora el programa porque era grabado, pero uno dice, pero diablos, ¿cómo van a decir que es un fenómeno que se llama transferencia en la literatura oral? La literatura oral se produce anónimamente, pero llega al punto de que la literatura oral entra a veces en la literatura escrita, como el caso de Lucero de la Mañana, préstame tu claridad para alumbrar los pasos a mi amante que se va. Todos dirán, ah, Simón Díaz. Pues no, eso es del Cancionero de Montesino, y Simón Díaz lo que hace es incorporarlo en su propia poesía. Pero ocurre lo contrario, que es el caso de la transferencia. Píntame angelitos negros, la loca Luz Caraballo, esos poemas que la gente se aprendía y que recitaba en la escuela. Cuando yo era niño, me acuerdo, en mi escuelita, yo estudiaba en una escuela pública, yo me acuerdo que yo tendría como, no sé, 9 años, la maestra nos obligaba en los actos de la celebración del Día del Árbol y de la Independencia a aprenderse poemas, y yo me aprendí muchos poemas de Andrés Eloy Blanco pensando que eran de la tradición popular, y tú los recitabas y ahí te aplaudían, qué sé yo. Pero efectivamente, fíjense que es una zona, una época interesante, aun cuando había dictadura. Y habría que decir además, Arturo, que el fenómeno del año 18 en Córdoba, yo no tengo mucha referencia de que haya llegado con cierto impacto a Venezuela. Creo que eso no se supo mucho. Tú revisas, por ejemplo, en la historia de la literatura latinoamericana, los 4 tomos de José Miguel Oviedo, el peruano, y tú te das cuenta de que efectivamente habla de este fenómeno, cómo impactó ciertas literaturas en Argentina, en Chile, pero en Venezuela eso yo creo que no llegó a producir un efecto como si produciría luego en el año 28, en la generación vanguardista, los efectos de las vanguardias históricas, como se llaman. Entonces creo que claro, las universidades estaban cerradas, no había como sentido de discutir sobre esas cosas. Fíjense que mientras Arturo leía estas cosas, claro, uno va recordando y es curioso cómo en 100 años nosotros hemos tenido como una involución de carácter civil, y es verdad que la generación del 18 estaba integrada por puros civiles que querían
querían, incluso no se querían meter mucho en política. Se ha dicho, la historia de la literatura venezolana, que esos poetas se mantuvieron bastante alejados de la participación política, aun cuando la gente de la Alborada, sobre todo Gallegos llega a la Alborada en el 9 y ya en 1910, antes de empezar a publicar narrativa, publicó muchos ensayos sobre el problema de la educación, la necesidad de conducir el país por unos derroteros mucho más democráticos, y luego ya llega a la narrativa. Pero cuando desaparece la Alborada, que duraría como un año, y cuando llegamos ya al año 12 con el Círculo de Bellas Artes y ya la generación del 18, Gallegos todavía estaba escribiendo cuentos. Su primer libro es del año 13, donde hay elementos interesantes y cuentos que él anunciaban otro tipo de narrativa, claro, más o menos pedagógicas en algunas instancias, pero con búsquedas que le ha retaseado la historiografía. Por ejemplo, el buceo psicológico, la introducción de elementos casi que metaliterarios en algunos de esos 33 cuentos que alcanzó a publicar Gallegos, porque él, como Pocaterra, tampoco le paraba mucho a los cuentos. O sea, su primer libro de cuentos, Los Aventureros, él lo compone porque sus amigos le decían: tienes que tener ya un primer libro de cuentos para ir haciéndote un lugar en la literatura venezolana. Y luego el libro del año 22, que es La Rebelión, y otros cuentos, no lo agrupa él, lo agrupa un amigo, Ricardo, se me olvida el nombre, Ricardo no sé qué cosa, en México, Molina, gracias, Ricardo Molina, los publican en México, y ya más nunca Gallegos se ocupó de escribir cuentos, hasta el año 22, cuando publica justamente La Rebelión, que es un cuento, por cierto, de carácter psicológico, y donde yo siempre digo que aparece el primer malandro urbano de la literatura venezolana. Te paso la palabra. El profesor Planchard hizo mención a la época en el siglo XIX, el llamado el ilustre americano, ¿verdad? El dictador de turno, que era Guzmán Blanco, se hizo nombrar presidente de la universidad, ¿verdad? Y tomó posesión de su cargo y de los bienes de la universidad. Y creó la Academia de la creó, ¿no? Curso de apertura. De apertura de la Academia de la Lengua. Bueno, ante ese estado de cosas, eso se va prolongando en el tiempo, ¿verdad? Llegamos al siglo XX, pasa Cipriano Castro, pasa Gómez. Lo que quiero decir es, a lo que voy es un ejemplo de cómo funcionaba la dinámica literaria en buena parte venezolana. Tampoco tenía autonomía. Igual que la universidad no tenía autonomía, parte del estatuto literario no lo tenía. Entonces voy a poner un ejemplo. Un poeta del siglo XIX, muy conocido en su época, hoy completamente desconocido, que se llamó Francisco Guaicaipuro Pardo. Francisco Guaicaipuro Pardo ganó un premio que convocó la Academia, creo que fue la Academia la que lo convocó, que era el primer concurso de poesía cuyo tema, para el concurso, el tema era el poder de la gloria, ¿verdad? Guaicaipuro Pardo escribió un libro sobre ese tema, pero el libro de Guaicaipuro Pardo trata sobre Galileo Galilei, ¿verdad? Cuando Guzmán Blanco se enteró que el libro de Guaicaipuro Pardo, que había sido premiado, era sobre Galileo Galilei y no sobre él, la respuesta de Guzmán Blanco fue que Galileo Galilei le dé el premio, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando entonces de una literatura también bajo la égida del poder en distintas formas, porque o era rendirle culto al héroe, o rendirle culto al dictador de turno, o las grandes glorias patrias, o los poemas de ocasión que la sociedad exigía. En esa época existían lo que se llamaban álbumes. Entonces el álbum familiar, mi hija cumplía 15 años y le pedía al poeta el poema para mi hija de 15 años o para la boda. Es decir, buena parte de esa poesía era instrumental y servil a las formas de poder económico, político de la sociedad. Entonces la generación del 18, estoy diciendo en buena medida, no absolutamente, pero la generación del 18 también se opone y se resiste a esto. Entonces no solo se opone a lo que llamamos el modernismo, que es un fenómeno, un movimiento literario que surge, como hemos dicho, de 1880 a 1916 aproximadamente, que donde Rubén Darío es la gran figura, pero que en el tiempo, después de 40 años, se ha convertido en un movimiento retórico, donde hay fórmulas ya, para el poema ya está lleno de clichés retóricos que el mismo movimiento, las mismas formas de decir se cosifican
pierden toda novedad, toda capacidad de renovación. Entonces, la generación del 18 se opone a la retórica del modernismo, se opone a un pensamiento filosófico que fue muy importante y que fue el pensamiento filosófico que justificó la dictadura de Gómez y otras, que fue el positivismo, y donde se habla del cesarismo democrático, ¿verdad? Vallenilla Lanz tiene un libro muy importante. Bueno, en fin, entonces es una generación que se opone a la filosofía del positivismo, al modernismo, y se opone también al servilismo de la poesía y del arte al poder. Pero entonces aquí hay varias formas de oposición. Hay formas de oposición explícitas, ¿verdad? El poeta que explícitamente habla de esta situación política y social y su disconformidad, pero hay otra que tiene que ver con la que Carlos estaba diciendo ahorita, el caso de Ramos Sucre. Son poetas o artistas que de algún modo se refugian, buscan crear o concebir el arte como un espacio autónomo de creación, ¿verdad? Y eso es la generación del 18 la que logra fundar esa concepción en Venezuela. Es decir, el artista no está sumido al poder, lo cual no quiere decir que hable necesariamente ni a favor ni en contra. Es decir, está creando un espacio. Esto está muy ligado, digamos, a las nociones luego anteriores del simbolismo. Se alimenta mucho del simbolismo francés, la generación del 18. Es una poesía que indaga mucho en la interioridad del ser, ¿verdad? Muy filosófica, hasta metafísica en algunos casos, cosa que en Venezuela no era habitual en el campo poético y literario en general. Es decir, nuestra literatura, buena parte de su historia también ha estado muy vinculada a la política, ser testimonio de lo político más allá de su factura estética, lo cual a veces se logra con gran acierto estético, pero otras veces no. Hay un poeta de esta generación que se llamó Luis Enrique Mármol, que murió muy tempranamente, murió en el año 27, que tiene un poema que han considerado un poema emblemático del modo de… Voy a leer dos poemas de él, que tienen que ver con el espíritu de la época, ¿verdad? El poeta en esa época, cómo se siente en esas circunstancias de represión dictatorial y también de necesidad de crear un tipo de poesía completamente distinta a la que la tradición venezolana, a la de la tradición venezolana hasta ese momento. Hay un poema que tiene 4 partes, pero voy a leer solo 2, que se llama Canto Absurdo. Aquí hay una cosa muy interesante que quiero que pongan atención, la descripción de un colibrí, la forma como poéticamente se describe un colibrí, ese pájaro, ¿verdad?, que se mueve aceleradamente y a la vez está completamente estático, ¿verdad? Esa doble condición de la velocidad y la estaticidad, ¿no? Dice, Canto Absurdo se llama el poema. Todo una loca vibración inmóvil, el colibrí, 1, 2, 10, inmóvil. Angústiame de acción y de reposo, su inquietud en un punto detenida. Liba en la flor y para sostenerse vibra y más y a cada instante su loca vibración se multiplica. Más, me angustia de acción y de reposo. Quiero atraparlo y él, menudo y ágil, vuela de una a otra flor y al fin de súbito en línea recta huye hacia el sol vibrante. Útil, inútil, lírico aquel vuelo, aquella vibración atormentada. Libó en la flor, pero era también lumbre. Más, ¿en qué cosas pienso? Esto es absurdo, qué nimiedad, un pajarillo, un átomo, qué necesidad, debo estar loco, pero útil, inútil, lírico, su vuelo. Luego hay 2 secciones, en esas 2 secciones en el poema describe la situación de el poeta en la sociedad en diálogo con otras personas que no entienden de qué se trata ser poeta en la sociedad, de que no pueden entender de qué se trata un libro de poesía, y habla de la incomunicación, ¿verdad?, entre esos 2 mundos. Y luego termina en la 4ª parte el poema y dice, alma mía, sin fe, desorientada, en la vacía mezquindad ambiente, están cerrados todos los caminos, pero quiero vivir, gozarlo todo, lograrlo todo y que lo pierda todo, los besos y las ansias y los sueños y la vida divinamente inútil, pero divinamente atormentada. El colibrí, qué lírico su vuelo, todo una loca vibración inmóvil. Y entonces esa reflexión se ata de nuevo con el colibrí,
con ese estado de aprisionamiento, de no poder moverme y esa ansia de moverme, ese moverme aceleradamente. El otro poema, y además este poema, que voy a leer ahora, tiene otra singularidad que me parece importante, que un poeta que Carlos nombró ahora, que se llama Antonio Arraiz, que escribió un libro muy importante que se llamó Áspero en el año 24, que está vinculado a la vanguardia venezolana. Luego, en el año 51, escribe una novela, ¿no? Que es Todos iban, ¿no? Todos iban desorientados. Esa novela de Antonio Arraiz, del año 51, es decir, muchos años después de este poema, toma ese título de su novela de este poema, que todos iban atormentados. Dice así, desorientados, perdón. Dice así el poema: todos iban desorientados, perseguían un objeto próximo, unos iban a su trabajo, otros al trabajo de otros, los ojos errantes y vagos hacia la marcha de los pinos. Cruzó indolente un enlutado. ¿A dónde vas? No sé, me dijo. Todos iban desorientados y el enlutado hacia sí mismo. Es decir, estos dos poemas creo que describen de algún modo la condición espiritual del momento de esta generación en relación al sistema opresivo en que vivían, a las búsquedas que estaban teniendo y a las formas de resistir a las circunstancias de su momento. Hay otro poeta que se llama Pablo Rojas Guardia, como decíamos antes, el padre del poeta Armando Rojas Guardia, que es un poeta contemporáneo, que en el año 31 escribe un libro que se llama Poemas Sonámbulos, y también se ha hecho muy conocido los versos iniciales de ese poema, porque también de algún modo expresan el espíritu de esa época. Y de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, quizás sería interesante releer estos versos casi un siglo después, pensando en el momento presente. Cuando hablábamos de Leoncio Martínez, es imposible que no pensemos en el exilio que padecemos hoy en día. Es decir, todos estamos cruzados por esa tragedia. Y pensar en lo que sería el futuro, el eventual futuro ante esas circunstancias, en este caso el poema de Martínez es dentro de la cárcel, del calabozo, ¿verdad? Este poema que también Pablo Rojas Guardia tuvo preso, dice así, son solo 5 versos, dice: amanecimos sobre la palabra angustia, por eso las otras palabras, las que alrededorizan los sueños, tienen un temblor lelo en los labios. Fíjense qué bella la creación de ese verbo, ¿no? Alrededorizan, ¿verdad? Los sueños, ¿no? Esto es un tipo de poesía que no podía existir antes en Venezuela, ¿verdad? Una poesía donde los niveles de sugerencia del poema, de creación, digamos, en este caso un neologismo, una forma, la ruptura sintáctica que hay en muchos casos, las tipografías, es decir, la apertura, digamos, a posibilidades creativas, antes de esta generación en Venezuela eran muy poco exploradas, ¿no? Bueno, no sé, Carlos. Al hilo de lo que viene diciendo Arturo, me hace recordar efectivamente que tiene razón. Por ejemplo, en el caso de la narrativa siempre estuvo muy apegada al referente, es decir, al contexto sociopolítico. De allí el inmenso triunfo, éxito que tuvo el criollismo, que ya dije que era una derivación del modernismo o el modernismo en tierra venezolana. Pero eso va a cambiar efectivamente con la generación del 18 y con los narradores que se movían en torno de ese grupo, porque en el año 17, por ejemplo, 1917, Julio Garmendia, que es un narrador archiconocido, hoy día lo conocemos, pero durante muchos años nadie sabía casi ningún dato de Garmendia, no solamente por su vida un tanto rara, extraña, vivía en una pensión, tenía un gato, un famoso arcón o cofre lleno de inéditos, sino porque su narrativa a partir del año 17, aunque su libro más importante se publica en el año 27, ya él venía haciendo un tipo de narrativa totalmente distinta, que no tenía que ver directamente con el contexto. Claro, era una actitud también de asunción de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, una dictadura férrea, pero dándole un sentido paródico, irónico, totalmente distinto, insisto, a lo que venía siendo el criollismo, aunque hago la salvedad de que algunos cuentos de Urbané H. El Polo,
Paul, sobre todo los que recogió Gustavo Luis Carrera en la selección que publicó Monte Ávila y que ya tiene muchas ediciones. Allí también había cosas que Urbané H. Paul ya medio se aproximaban a otro tipo de relato. Pero volviendo a Julio Garmendia, en el año 17 Garmendia empieza a publicar en El Universal, que ya existía el periódico, el mismo que todavía existe, lamentablemente en otras manos. Ese periódico comenzó a publicar, huele a gasolina, ¿será que nos van a echar un atentado? No sé. Empezó a publicar los cuentos de Garmendia donde no aparecía el país directamente. Ya en el año 27, aunque el libro se publica en el 27, ya en el año 22 él tenía varios de esos trabajos. Aparece La tienda de muñecos. Decía que era totalmente desconocido. A Garmendia se le va a rescatar a partir de los años 50 con la obtención del Premio Municipal de Literatura que otorgaba la gobernación, no, la alcaldía o la gobernación de esa época en Caracas, por otro libro que se llama La Tuna de Oro. Pero en esos cuentos ya del año 27, que ya les dije, venían él no los recogió todos, recogió un grupo y los publicó en este libro. Ya ahí había también, sobre todo La tienda de muñecos, había una disposición del texto de manera tal que el lector podía inferir que era un cuento fantástico, que era lo que hacía en ese primer libro, lo practicaba mucho Julio Garmendia, pero también se podía hacer una lectura política, porque ahí, de hecho, es la lectura que han hecho algunos colegas críticos en ese cuento. En La tienda de muñecos está agonizando el dueño de la tienda y le va a dejar en herencia a un ahijado o sobrino, le va a dejar la tienda, y mientras le está diciendo, bueno, que va a heredar, le dice, bueno, aquí están los muñecos, los intelectuales, algo así, o los profesores. Cuidado con eso, mételos en una caja, que eso no sirven de mucho. Ten cuidado con los curas y con las monjas, todos eran muñecos. Y tú, Heriberto era un ayudante de la tienda, deja de estar acariciando los muñecos que tú tienes, tonos como, creo que aparece la palabra incluso, afeminados. Es decir, era amanerados, gracias, amanerados. Es decir, un cuento que introduce elementos que hasta ese momento eran totalmente desconocidos en Venezuela. Pero hay una lectura que podría ser política, porque curiosamente también aparecen los militares y él le dice, cuidado, son muñecos, insisto, venden muñecos. Con estos hay que tener cierto cuidado, trátalos bien, rendele pleitesía, porque uno no sabe, claro, de algún modo se está burlando, pero no se está burlando porque además el cuento es el resultado de un manuscrito que consiguió el narrador. Es decir, lo que quiero ilustrar es que en efecto la generación del 18 en poesía y los narradores que estaban alrededor de esa generación estaban practicando un tipo de literatura narrativa o poética que se diferenciaba, con mucho de lo que venía haciéndose antes en el modernismo sobre todo, y en el criollismo, que estaba muy apegado pues al referente. Luego, cuando venga la vanguardia, aparecerán otra vez algunos temas de carácter más social, como en el caso de Uslar en el año 28 con Barrabás y otros relatos, donde hay cuentos también modernistas, curiosamente, como Sumurrut, pero hay también una disposición más vanguardista porque los cuentos ya hablan de cosas fuera del país, como el cuento Barrabás. Pero es curioso, insisto, porque de verdad esa generación como que le dio a entender al lector e introdujo a otros colegas escritores que vendrían luego la idea de que la literatura no tenía que ser forzosamente una literatura que reflejara de manera torpe a veces y directa el contexto social. Estaba, como en los versos que acaba de leer de Rojas Guardia, mi querido Arturo Gutiérrez Plaza, pero efectivamente se podía hacer pesar más lo estético. Luego con la gente de Viernes, de otro grupo literario, con la gente de Contrapunto, eso va a tomar, en Contrapunto estuvo, ya que lo mencioné, Maíz Vallenilla, por cierto, esa gente ya iba a entender que efectivamente la literatura podía hablar de temas políticos, pero antes que nada tenía que ser literatura. Bueno, al comienzo hablamos de todo este periodo, ¿verdad? De los 35 primeros años del siglo XX, hablamos del Grupo Alborada, del Círculo de Bellas Artes en el año 12, de la generación del 18, y también hemos hecho mención de lo que se llamó la generación del 28. En el caso de la llamada generación 28, sí hay un hito concreto, digamos, histórico, de orden político,
que marca, que le da el nombre a esa generación y que marca el destino de Venezuela de algún modo. Es en esa generación donde van a surgir luego los políticos como Rómulo Betancourt, como bueno, el mismo Andrés Eloy Blanco, que tuvo acción política, como Jovito Villalba, que luego van a formar parte fundamental de la historia política de Venezuela. Pero junto a en esa generación se mezclan tanto los políticos como intelectuales, escritores y poetas. Lo que ocurrió en ese año, en el 28, fueron varias cosas que coinciden curiosamente. Carlos ahorita hacía mención a Arturo Uslar Pietri. Bueno, en ese año, en enero del año 28, se publica la única edición, el único número de una revista que se postuló como la revista de la vanguardia en Venezuela, que se llamó Válvula. El 5 de enero. Quien escribió el prólogo de esa revista Válvula, aunque no lo firma, pero es sabido, es Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri es uno de los impulsores de esto. Se crea esa revista. Es curioso porque esta es una revista de vanguardia donde confluyen generaciones anteriores, como Paz Castillo, como Ramos Sucre, que hemos mencionado, con escritores más jóvenes, y donde estéticamente también es muy heterodoxa, es decir, es muy variada el ejemplar, la revista, hay cosas muy distintas. Hay más la intención de a partir de allí iniciar un movimiento de vanguardia en Venezuela que realmente, de hecho, hay un solo número, la revista desaparece. Lo que sí queda muy claro es el propósito, tanto en el prólogo, sobre todo en el prólogo de la revista, donde se señala que la función del arte es sobre todo sugerir. Se insiste en que lo cual no es tampoco novedad. Venezuela se está incorporando tardíamente a algo que ya ha ocurrido en Europa, que se inició a comienzos del siglo XX. Pero en todo caso, de nuevo esto da cuenta de la necesidad que hay de ponernos al día en términos también artísticos culturales, entrar en otros carriles más cónsonos con la contemporaneidad. Ahora, otra cosa curiosa es que entonces el 5 de enero se publica esta revista Válvula. Luego en la universidad, que ya ha sido abierta, la universidad fue reabierta en el año 22, se celebran el carnaval, ¿verdad? Los estudiantes celebran el carnaval. Y al celebrar el carnaval aprovechan la circunstancia para criticar al gobierno indirectamente mediante poemas, ¿verdad? La celebración de la reina Beatriz, que era la reina de carnaval, que en realidad esta reina Beatriz representa la libertad, es la celebración de la libertad. Hay un poeta de ese momento, que ya para esa época no era tan joven, tenía 30 años, se llama Pío Tamayo, que leyó un poema allí ese día, y eso le costó la cárcel y la vida, porque entró desde ese momento, en el año 28, a la cárcel, hasta el año 35, salió en el 34 con tuberculosis y murió a los pocos meses. Es un poema, puedo leerlo ahora, donde justamente se aprovecha la circunstancia de la celebración de la reina de carnaval para hablar de la opresión y de la necesidad de libertad. Otra cosa curiosa es que en esa misma circunstancia del año 28, muchos estudiantes y escritores de esa época van presos, gente como Miguel Otero Silva, como el mismo Rojas Guardia, como Andrés Eloy Blanco, van presos muchos estudiantes. Sin embargo, alguien como Arturo Uslar Pietri, que hemos dicho que fue el promotor de la revista de vanguardia Válvula, va a París como funcionario del gobierno de Gómez. Entonces vemos también cómo en esa sociedad tan acostumbrada siempre a un militar en el poder, esto es interesante, el diálogo entre intelectuales, es decir, Miguel Otero Silva era íntimo amigo de Uslar Pietri, pero uno iba al calabozo y el otro iba a París, ¿verdad? Y después podían ser amigos. En la época de Pérez Jiménez pasó lo mismo con la generación del Grupo Viernes. Otto de Sola era funcionario de Pérez Jiménez y Gervasi estaba en la clandestinidad, llegaba Otto de Sola a Venezuela y el primer amigo que iba a buscar era Gervasi. Sí, son muchos los casos. Es lo que quiero decir, que también la circunstancia presente, este divorcio que vivimos hoy en Venezuela no tiene precedentes en la historia. Es decir, y esto también es muy singular de esta circunstancia. Se podía ser funcionario o no del gobierno, pero eso no impedía continuar, digamos, relaciones de amistad intelectual, cosa que hoy en día se haría muy cuesta arriba. Voy a leer el poema de Pío Tamayo,
quizás para cerrar, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Habría otro. Simplemente menciono, fíjense, hay un libro de Andrés Eloy Blanco que se llama Barco de Piedra. Fíjense qué metáfora, ¿no? Barco de Piedra. Barco de Piedra se refiere a la prisión donde estaba Andrés Eloy Blanco después de ese momento del 28, donde estuvo hasta el 32 preso, en Puerto Cabello, en un castillo que se convirtió en prisión, enfrente al mar. Manda del indio. Sangre en sangre dispersa, almagre oscuro y fuerte, estirpe girajara, cacique totonó, baile de piaches, rezo de quenas, soy un indio tocuyo, yo. Esto es otra cosa importante en la vanguardia, ya en esta época, el tema de la identidad propia, nacional y americana, tanto Antonio Arraiz como en este caso, por un lado decíamos que algunos miembros de la generación del 18 buscan un mundo más introspectivo, más reflexivo, más filosófico, no necesariamente ese rasgo de lo identitario es tan central en algunos de ellos, pero en otros sí, que es el caso de Antonio Arraiz o el caso de Pío Tamayo. Es decir, aquí la celebración de lo propio, de lo indígena, ¿no? Meseta brava y bella que abre su arcada a los llanos y sus patios a la luna, patíbulo de Carvajal, espinas de cardonales, polvo y sol, altiplano tocuyano que nutre su carne en jugos blancos de cañamelar y los hace sangre roja en la flor del cafetal, bueno y santo por la madre y porque me enlaza hermano del de la selva en oriente y del de la sierra al sur. Yo llegué de ese altiplano a avivarme en mis hermanos los de la universidad. Sabia en afanes quemada, delirio del roble erguido, y a rendirte mi homenaje de indio triste, majestad. Beatriz, este es el poema para la reina del carnaval, Beatriz del estudiante, cetro de rebeldías, corona de futuros, bajo el patio de auroras de vuestro trono eres, la juvenil canción del amanecer. El ensueño durmiente al amparo del alma, jubilosa y dinámica de la federación, hecha viva esperanza en tu luz de mujer. Entonces esa mujer, esa Beatriz se está convirtiendo en otra cosa, nos está hablando de la universidad, de la federación, ¿verdad? Y digan con mis voces palabras de tus súbitos que es tu reinado, reina, el único que no hace cesarismo anacrónico. Antes hablé del cesarismo democrático, que era el término, el nombre de un libro de Vallenilla Lanz, un pensador positivista, que justificaba la dictadura de Gómez. En esta nutrida selva de Guaycaipuro, Aymara y Yaracuy y del equipo trueno de los 100.000 corceles sobre el que galoparon liberadas naciones. Y ahora, majestad, con el sollozo esclavo de un jacaney rendido, el súbito presenta su demanda ante vos. Descarnado de insomnio se consume mi rostro y los tiempos incrustan sus cauces en mis sienes. Retornan a romper las obras de los montes, baladros caquetíos. Se desatan los ecos de vencidos lamentos y corren sobre el área salvaje de los llanos o se extinguen muriendo en los senos intactos de un Paramacaima hermético. Me han quitado mi novia. ¿Qué cosa es? ¿Quién es esa novia? ¿Qué significa esa novia? Me han quitado mi novia. La novia que me quiso, mi novia enamorada. Palabras que se dicen con la pena infinita de quien ya no podrá volverlas a cambiar. Qué bien decirte tú, como a mi novia, reina, en ti la miro a ella y al mirarte me acuerdo. Era el sol su carne y de un frágil metal, el eco de sus voces era de acero azul, estaba hecha de alturas, a ti se parecía. Yo fui su novio, niño, ya lo hemos sido tantos, cantar, correr, soñar en el soleado campo, en la vega porosa junto al lirio morado, al laurel y al signo rojo de las rosas. ¿Cómo me acuerdo, reina? Temblando bajo sombras la amaba con angustias, en mis venas corrieron los miedos por su vida y un día me la raptaron, un día se la llevaron. Desde los horizontes, allá donde hace señas de adioses el crepúsculo, vi encenderse los últimos luceros de sus besos, a prestarse a la andanza porque la hemos perdido y salid a buscarla, mirar cómo levantan asfixias hasta el cielo las crestas de los cerros, pero no, majestad, que he llegado hasta hoy y el nombre de esa novia se me parece a vos, se llama libertad. Decidle a vuestros súbditos tan jóvenes que aún no pueden conocerla, que salgan a buscarla, que la miren en vos, vos sonriente promesa de escondidos anhelos, vuestra justicia ordene, y yo enhiesto otra vez, alegre el junco en silbo de indígena romero,
Armado de esperanzas como la antigua raza, proseguiré en marcha, pues con vos, reina nuestra, juvenil en su trono, se instala el porvenir. Bueno, este poema le costó la vida a Pío Tamayo, ¿no? Es decir, fue cosa seria este poema, ¿no? Y bueno, creo que sigue vigente este poema, que corresponde a una circunstancia estrictamente universitaria y estrictamente nacional, ¿no? Bueno, la idea era también un poco, en caso de que hubiera alguna intervención de parte del público, pues que se hiciera vigente. Fue muy grato que se convirtiera en una conversación, pero dada la hora, si no hay ninguna intervención o alguna pregunta, pues bueno, entonces sí. Ah, mira, allá atrás, uno de mis estudiantes que vienen todos desorientados. Es que cuando leíste el poema yo pensé inmediatamente en ellos y llegaron ellos tres. Te escuchamos, pero tienes que hablar un poco alto. Sí, me llamó la atención el concepto del uso del arte como sugerencia. Entonces, ¿qué ámbito entra esta sugerencia del arte? ¿En el político o en el moral? Es decir, en el ámbito del arte mismo, ¿no? Es decir, el arte la noción de un arte polivalente, es decir, una obra de arte debe ser completada por el espectador de esa obra, sea una pintura, sea una pieza musical o sea un poema. Es decir, un poeta o un escritor o un pintor o un músico no puede ni debe decir qué significa lo que hizo, porque justamente la comunicación con el otro se da cuando el otro tiene la capacidad de interpretar lo que eso significa. Y para lograr eso tiene que ser un arte que sugiera más que un arte que dicte o que simplemente transmite. Si el arte simplemente transmitiera una idea, no sería arte. No hace falta el arte para transmitir directamente una idea, ¿verdad? Es decir, simplemente es otra dinámica comunicativa. La dinámica comunicativa del arte es justamente la de hacer partícipe de su interpretación al espectador del orden que sea, de acuerdo al tipo de arte. Pero eso se logra desde la sugerencia. Entonces, claro, hay en la tradición anterior a las vanguardias, podía haber mucho arte centrado en una función didáctica, ¿verdad? Una función didáctica, constructiva de una sociedad, de ciertos valores. Y la vanguardia de algún modo reacciona contra ese didactismo del arte para darle una apertura, una concepción mucho más amplia, donde se hace activo el espectador. Entonces, en ese sentido, puede ser un poema sugerente, que sea que una interpretación o varias estén en el ámbito de lo político. Eso no, una cosa no quita la otra. El asunto es que el arte no es simplemente, no juega una función docente, de didáctica, digamos, sino que debe ser algo mucho más complejo, donde el espectador aporte también en el proceso de interpretación de esa obra. Eso es una concepción contemporánea del arte. Contemporánea, digo, propia del siglo XX, ¿no? Con fuerza en el siglo XX. No me quieren, ¿vale? Como complemento, diría que efectivamente no es que los autores se escamotearan de la situación política que estaban viviendo, pero la literatura y la narrativa, que es de lo que voy a hablar en este caso, ya que él habló de la poesía, también hacía referencia a lo político, pero ya de manera sugerida. Era el lector el que tenía que entender qué era lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, hay algunas interpretaciones de la obra de Ramos Sucre que entienden que lo que hizo Ramos Sucre, entre otras cosas, fue publicar ese tipo de textos herméticos, un poco para mostrar lo que está ocurriendo en el contexto venezolano. Pero te pondré un ejemplo mucho más claro, más concreto. En el año 24 se publica Ifigenia de Teresa de la Parra, una novela que ella escribe, supuestamente la narradora interna del relato. El primer capítulo, por ejemplo, es carta larguísima donde se cuentan las cosas como ocurren en las novelas. Y ahí hay una parodia, hay un juego con el lector, pero al mismo tiempo, después que tú terminas de leer toda la novela se llama Ifigenia y es la historia de esta chica Alonso, tú al final
tú quedas marcado por el personaje, pero el lector que lee la obra se da cuenta de que ella se sacrifica al final, es decir, ella no logra dar el paso e irse. Estoy haciendo spoiler para los que no la han leído. No logra irse con el tipo que se tenía que ir, pues con el tipo que le gustaba, estaba enamorada, qué sé yo. Pero el lector al mismo tiempo le queda algo, y es que la novela en realidad está apelando o haciendo alusión indirecta, pura sugerencia, a un tipo de sociedad que ya ha desaparecido en Venezuela, que es una suerte de Venezuela que se quedó en la colonia y que tiene unos valores que la novela también emancipa, aunque está sugerido. Lo mismo ocurre con Pocaterra. En la novela La Casa de los Avila, yo digo Avila porque es en vez alta y no tiene acento, en La Casa de los Avila, además sí lo decía Oscar Zambrano Urdaneta, él cuenta... Pocaterra cuenta la historia de una familia de pelmazos, hijos de un señor que tenía mucha plata, que había hecho plata en las montoneras y tal, pero el protagonista es el joven que vive en el campo y que administra la hacienda de los Avila. Y al final, cuando tú terminas, te das cuenta, hay un incendio y él termina salvando a la familia, que se vinieron los hermanos de él. Él era medio hermano, era ilegítimo porque era de más moreno. Tú al final, era mulato, pues, tú al final te das cuenta de que lo que está señalando Pocaterra no es directamente la situación de estos banqueros que se vinieron a menos y que los hijos eran unos pelmazos lechuguinos que no trabajaban, buenos para nada, que vivían en Caracas además, porque había un discurso contra la ciudad en ese momento y Pocaterra fue uno de los auspiciadores de ese discurso, sino que tú te das cuenta de que en realidad... sin querer, o bueno, esto era también asuntos que tienen que ver con la dinámica cultural y las estrategias y las contradicciones de la vanguardia y de algunas generaciones venezolanas. En el caso de la narrativa, te das cuenta de que está apelando a lo que él se oponía, que era el criollismo, es decir, él parece que la solución en realidad está en el campo venezolano, que él criticaba en el caso de por ejemplo, de Urbané Hachel-Paul en la novela En este país, o como criticaría luego el campo y haría una parodia en la novela de Enrique Bernardo Núñez, creo que Sol Interior, o Después de Ayacucho del año 20, que es como una contralectura de algún modo de En este país, una parodia si uno quiere. Entonces, claro, a eso se refiere este tipo de literatura que se está ejecutando tanto en la poesía como en la narrativa, también en el ensayo y también en el teatro, que se verifica en torno de la generación del 18, es decir, no olvidemos que la literatura, aunque es un instrumento o una producción de carácter social, porque funciona con el lenguaje y tiene que comunicar, también tiene que ser arte, o al menos los autores tienen que tratar de buscar conmover la sensibilidad del lector a través del lenguaje y de algunas imágenes. Entonces a eso se refiere el asunto de la sugerencia. Agradecemos muchísimo la asistencia de todos los participantes. Agradezco a Arturo Gutiérrez Plaza y a Carlos Sandoval por haber venido y espero que hayan disfrutado la sesión. Muchas gracias. Una propaganda. Hay que aprovechar. Mañana en el Buscón va a estar Martín Caparrós, que es un famoso cronista latinoamericano y también novelista. La entrada libre, al final va a haber un vinito, a los que les interese el asunto, vayan por el vino, no importa, no vayan por Caparrós. Y el día jueves, hablando de literatura venezolana, en la Biblioteca Pública de Los Palos Grandes tenemos un evento en conmemoración de la narrativa de David Aliso. Murió hace 10 años. Hace poco le publicaron una novela que mantenía inédita, pero vamos a hablar ese día de los cuentos y de la novela. A mí me toca hablar de la novela, la mejor novela según yo de David Aliso, que se llama Nunca más Lili Marlene, que es una novela, para lo que les interese, sobre un nazi que vivió en Venezuela y que se descubrió muy tardíamente y vivía por allá por Trujillo, una zona que se llama La Mesa de Snojaque. También entrada libre, están invitados, ahí no hay brindis, pero hay lecturas.